Trader con ustedes y como de costumbre vamos con nuestro respectivo análisis de la semana, deseándoles a todos que esta semana sea muy provechosa para ustedes, tanto en su operativa como a nivel personal, deseándoles siempre lo mejor, chicos. Como de costumbre vamos a revisar los tres activos que constantemente hacemos, los dos índices del Nasdaq y el Dow Jones, y vamos a revisar también un poco el, el escenario para el oro. Sin embargo, me gustaría antes de iniciar ver un poco el contexto general macro de lo que ha estado pasando estos últimos días. Tras las últimas noticias de el gigante de Evergrande, se rumoran que hay algunas caídas que pueden llegar a ser más fuertes que Lehman Brothers. Generalmente este tipo de noticias, este tipo de pánico, genera que en el mercado se aceleren un poco más mm, los movimientos bruscos y estamos notando de hecho como el cierre del el día viernes, cómo viene la vela de días en tan solo una sesión que ha transcurrido, ya llevamos 300 puntos y la verdad que es bastante para un activo como es el caso del Nasdaq. 300 puntos tan solo llevando la sesión de Londres y de Asia, ni siquiera hemos llegado a la sesión más fuerte o la de mayor volumen como es la sesión americana. Entonces, eso nos está mostrando que el mercado va a tener volatilidad. En días así muchas veces es mejor tener muy predefinidas las zonas y no tratar de incorporarnos, si bien en general lo mejor siempre, y les he hecho mucha énfasis en tener zonas de trabajo parametrizadas y en lo posible tratar de respetarlas, no salirnos de esto. Hoy es un día en donde esto debería de cumplirse mucho más, con mayor rigor, sobre todo por la volatilidad. Y ojalá podamos ir tomando movimientos en favor del impulso o de hacia donde se esté dando la facilidad. En este caso, si hay alguna oportunidad bajista el día de hoy, pues ese sería estupendo. En todo caso, vamos con el análisis y vamos notando que, por ejemplo, en el contexto macro, si nosotros tomamos estos últimos puntos, pareciera que, digamos, si yo tomo esta línea de tendencia, pareciera que el precio me está rompiendo esta directriz. Pero entonces la gran pregunta es, ¿eso significa que ya el mercado se va bajista? Ahí hemos hablado un poco sobre las estructuras, ¿no? ¿Cuáles son las zonas de punto de control? ¿Hasta dónde ha hecho el precio nuevos máximos? Aquí notamos como el precio hasta este punto nos hizo un máximo con bastante relevancia sobre los 15.700 y nuestra zona de punto de control para el caso del Nasdaq la tenemos sobre los 14.700. Alguien diría, Andrés, pero eso es 300, 400 puntos más abajo, eso sería una caída abrupta para el mercado, sí, pero no es la primera vez que el mercado ante una crisis nos hace caídas relevantes. Vean esta caída que tuvimos en febrero desde los 13.867, vamos a marcarlo acá, hasta los 12.194. Estos son más de 1.800 puntos aproximadamente. Si nosotros revisamos en un contexto amplio en qué estaba sucediendo para ese entonces y tomamos también una directriz, fíjense que aquí veíamos ruptura de esta línea de tendencia, de esta trendline. Pero ya por eso el mercado revirtió, no. De hecho, vean cómo el precio terminó haciendo nuevos máximos. Entonces sí es muy importante nosotros estar pendientes de las noticias en el macro, pero también estar muy atentos a lo que está haciendo el mercado en el gráfico a nivel técnico. Es decir, ojalá podamos hacer una combinación de ambos para tener mucha objetividad en lo que está pasando. Sí, pues es natural que obviamente los mercados se muevan producto de la oferta y la demanda y que esto se mueva como consecuencia de noticias macroeconómicas. Pero qué bueno que nosotros también no nos dejemos llenar de pánico, de miedo al ver noticias. Entonces ya entro en crisis y ya salgo de todas mis posiciones y entonces no, ojalá tomemos decisiones propias por nuestro propio análisis y no basado en el fundamento de lo que diga una posible persona movida quizá por más que todo por el tema especulativo. Entonces, no siendo así, no siendo más, vamos a revisar un poco el contexto general de lo que estamos teniendo acá. Como les decía, estamos viendo máximos más en el contexto macro, hablando de días, estamos viendo máximos más altos que los anteriores y nuestra zona clave sería ese nivel que sería nuestro punto de control relevante. De hecho, vamos a marcar esta zona
Y esta zona tiene una particularidad porque no solo se convertiría en, vamos a marcarlo acá. Ese sería nuestro análisis. Estamos revisando acá, en este caso, el Nasdaq. Esa sería una zona de demanda y adicionalmente sería un punto de control. Y esto lo estamos viendo con más claridad entre 4 horas y un día. ¿Por qué una zona de demanda, Andrés? Bueno, ya hemos hablado mucho. Zonas donde el precio empieza a encontrar un desequilibrio. Vean la vela de imbalance o la vela de equilibrio, salida fuerte del precio. Y miren lo que pasa desde ahí. Todo un movimiento alcista hasta máximos históricos, incluso rompiendo los últimos máximos. De hecho, aquí hubiésemos podido tener algún por breakout. Efectivamente, lo rompe el precio con fuerza y vean que estamos volviendo a corregir sobre esos niveles. ¿Quiere decir que aquí va a reversar? No, no lo sabemos. Sencillamente tenemos una zona clara de trabajo y vamos a mirar si el precio respeta aquellos niveles. En este sentido, también miremos, por ejemplo, otras zonas de trabajo relevantes. Por ejemplo, sobre estos niveles vamos a encontrar una zona clave porque vean cómo el precio se lateraliza un poco y luego sale con la suficiente fuerza. A ver si de pronto en un gráfico de 2 horas se ve mejor. Efectivamente aquí lo vemos, ¿no? Dos velas pequeñas de desequilibrio, digamos, el precio estaba a cierto punto equilibrados y se forma nuestra zona de imbalance porque una vez el precio llega a este nivel, boom, sale con la suficiente fuerza. Así que en caso de testear este nivel, pudiéramos estar pensando en buscar compras en varios sentidos. Número uno, tenemos un impulso dando ruptura a la estructura de un rango que teníamos ahí. Estaríamos operando un retroceso a una zona clave, que sería una zona de oferta, que combinado con el macro también se puede interpretar como una especie de retest, un retesteo a la zona de, em, en este caso sería la trendline, la directriz esa que teníamos que se está rompiendo y por lo menos ir a buscar la zona anterior. Ese pudiera ser un escenario que en caso de que se dé estaría bastante interesante. Voy a colocar acá la alarma directamente con ustedes. En este caso estamos hablando del Nasdaq, zona de oferta y lo vemos claramente en gráfico de 1 hora y de 2 horas también lo apreciamos bastante bien. Sobre este nivel se ve muy, muy interesante lo que está sucediendo acá. En 4 horas también lo podemos apreciar. Cuando una zona clave nosotros la podemos apreciar en diferentes temporalidades, tiene mayor fuerza. Eso para que lo tomen muy en cuenta. Vámonos ahora sí a revisar un poco el Dow Jones. El Dow Jones tiene un escenario muy similar. Vean que la directriz venía bastante alcista en ese sentido y vemos cómo el precio está rompiendo. Misma pregunta, Andrés, ¿quiere decir que ya el mercado se vino a pique, que ya nos vamos para abajo, que lo de Evergrande es igual que o peor que Lehman Brothers? Puede que sí, no lo sabemos, pero a nivel técnico, ¿dónde nos encontramos? Bueno, en este momento el mercado está haciendo máximos más bajos que los anteriores. Esta sería una primera señal bajista. Segundo, acabamos de romper este pivot, pero el punto de control lo tenemos sobre este nivel. Así que vamos a esperar si el precio no logra traspasar, en este caso, este nivel donde se encuentra el punto de control. Vamos a marcar acá una línea horizontal sobre esta zona. Y en este nivel pudiéramos decir que en caso de que haya una ruptura confirmada fuerte sobre esa zona, estaríamos ante la presencia claramente de una ruptura del nivel y el escenario se pone un poco más bajista para lo que corresponde al Dow Jones y el mercado en general, porque pues ya sabemos que los índices es el promedio de esas empresas de mayor capitalización en general en el mercado americano. Entonces no sabemos qué es lo que vaya a suceder, pero tenemos un nivel bastante clave en el que estamos muy cercanos. Que vamos a colocar aquí. En este caso estamos hablando del Dow Jones. Vamos a colocar punto de control y lo podemos apreciar mucho mejor entre un día y 4 horas con toda seguridad. También lo vamos a apreciar bastante bien. Vamos a ir bajando las temporalidades y mirando lo que son las zonas respectivas de trabajo. Vean cómo el precio cuando llegó a este nivel hubo una inyección relevante de liquidez. Miren esto, caída fuerte del precio, venía el precio con velas con muchísima facilidad. Noten cómo el movimiento le tardó todo esto en caer. Estos son aproximadamente unas
37 barras, 8 días más o menos, es decir, unas 37 velas, mientras que tan solo eh, vamos a marcar aquí, perdón, un segundo, mientras que desde este punto a este punto fueron apenas 6 barras o 6 velas y 3 días en los que el mercado no solo terminó absorbiendo el movimiento anterior, sino que también fue mucho mayor el desplazamiento de lo que hizo este movimiento. Pero vean cómo sobre este nivel el precio absorbe, inmediatamente el precio va a ir a buscar máximos históricos. Entonces, por eso es que es importantísimo llevar lo técnico con lo fundamental. Miren la velocidad que está tomando el precio sobre estos niveles, algo muy similar. ¿Quiere decir, Andrés, que esta vez va a pasar lo mismo? No lo sabemos, sencillamente marcamos nuestras zonas claves y dejamos que el precio haga lo suyo. Pero esto es una zona donde va a haber fuerte demanda seguramente. Y por último, vámonos ahora sí al análisis de el oro. En el caso del oro tenemos un escenario también donde estamos viendo una caída en el precio. Ciertamente el precio estaba sobre una zona, un rango. De hecho, aquí podíamos marcar alguno de nuestros setup favoritos, como el precio busca el nivel unas tres veces aproximadamente. Nuestro for breakout, el precio rechaza la zona. De hecho, va a buscar liquidez por encima del nivel anterior y ahí sí cae con bastante fuerza. Un nivel bastante interesante en el que estamos viendo un pequeño reversal. Si nos vamos a un gráfico de temporalidad diaria, notaremos también que el mercado se acaba de activar una alerta. Vamos a ver si fue la del Dow. Mm, parece que fue de una criptomoneda. En el caso del escenario que estamos poniendo del Dow Jones, del oro, estamos encontrándonos en una zona clave. Fijémonos que, un poco en contexto en general en el que estamos. Fijémonos que trazando esta directriz, de hecho, si la trazáramos, bueno, vamos a marcar, creo que esto estaba trazado en semanal. Efectivamente, esta directriz estaba trazada en semanal. Y nos vamos a ver la diaria. Y adicionalmente, trazamos estas zonas relevantes. Vamos a notar que el precio está cayendo en una zona clave en la que pudiéramos estar esperando alguna reversal relevante y de hecho estamos también cercanos a una zona de demanda en el nivel en el que estamos. Vean cómo el precio al hacer nuestra vela imbalance, salida fuerte del precio, vean hasta dónde llega, inmediatamente el precio sube con fuerza y ahorita está corrigiendo para posiblemente retestear esta zona.